Ok, gente, tenemos aquí un nuevo vídeo de... Sí, el mazo que yo prometí. El mazo el cual revienta a cualquiera del metajuego. ¿Por qué? Porque lleva solamente una carta la cual hace eso. Sí, no me preguntéis el por qué, pero sí, está así. Es una carta que se le ha cambiado, la cual hace el mazo 455 veces mejor. Cosas que pasan con el metajuego este. La verdad, no podemos hacer otra cosa. Pero bueno, el caso, voy a enseñar el mazo que yo dije que era imbatible, importante, por lo menos si te gusta, suscríbete, para algo está, ¿no? Y no, el caso de verdad es que es la Mono White, sin embargo, con una carta, la cual, mira, que está aquí, ya tengo, creo que está, ¿no? White Winnie 1.0, tiene negro, pero no sé el por qué, vale, por el Lulu, será, bueno, blanco, no sé el por qué tiene rojo entonces. No tengo ni puta idea, la verdad, pero bueno, tendrá de banquillo cualquier cosa. El caso, vamos a jugarlos al mejor de uno, este mazo. Y lo que estaba diciendo, este mazo no es mío, es un mazo de lista, el cual yo he cogido y básicamente lo he exportado entre comillas a Media Arena, con algunos cambios porque no tenía algunas cartas. Y pues se ve aquí la única carta que destroza a mazos enteros, ¿ok? Yo subí un poquito la calidad, antes de nada, seguramente habrá gente ya que la vea porque, bueno, se ha hecho famosillo entre comillas, ¿no? Se ha hecho bastante conocida esa carta últimamente, ya que se juega bastante en ese mazo. Y es el Magistrado de Drani. El Magistrado de Drani es una carta la cual por 2-1-3 que permite, perdón, que no permite a los oponentes castear cosas, en general hechizos, que no sean de su mano. Poneros en el caso, parece una tontería, pero es de verdad es increíble. Esta carta en el metajuego actual es totalmente increíble. Solo pone que vais contra Sultai Control, hace su Ultimatum y bueno, pues ¿qué pasa? Pues que no puede castear ninguno de los hechizos, ¿ok? Tú puedes elegir la carta que quieras porque no va a poder castear ninguno. No sé si me explico. Por ejemplo, imagina, yo qué sé... no es legal ni en Brawl histórico, claro, porque en verdad, bueno, pues no puedes jugar los comandantes de... No saquen su mano, pero bueno. Voy a resumir un poquito. Ponemos que tenemos esto en mesa y es el oponente Sultai Ultimatum. Escogemos cualquier carta que nos moleste menos, ¿ok? Que jueguen las que más molestan sea. Pero que intente jugarlas, claro. Imagina, yo que sé, que hace una ira porque tienes muchos bichos. Que tiene y que luego coge, pues yo que sé, cualquier otra cosa así, super troncho, Borinclex, Profesora. El encantamiento que te ponen 8-8. Bueno, tú te quitas lo que menos te moleste y que jueguen lo que más te moleste. ¿Ok? Porque no puedes jugarlo. ¿Por qué? Porque no puedes lanzarlo. Puede exiliarlo pero no puede lanzarlo porque no está en su mano. ¿Qué pasa con esto? Porque con las aventuras también pasa lo mismo. Los oponentes no pueden lanzar aventuras teniendo este bicho en mesa. No pueden lanzar cartas con escapatoria. No pueden lanzar cartas del cementerio. ¿Ok? No pueden lanzar cartas exiliadas con la iteración expresiva, por poner otro ejemplo. No pueden lanzar cartas desde los cementerios con Lurrus. ¿Sabéis lo potente que es esta carta en estándar actualmente? No os lo imagináis. Yo lo digo en serio, no os lo imagináis lo potente que es. Vamos a probarlo el mazo. Obviamente el mazo es casi igual que lo que teníamos ya, lo que pasa es que le han cambiado. Le han quitado los perritos que tenía y le han metido, pues bueno, más espíritu del clarín, que no lo he comentado pero lleva más. Más espíritu del clarín y también pues la carta esa, que es la nueva. Voy a jugarlo y vamos a ver, vamos, ayer me hice un 4-0, yo me quedé loquísimo. Y aparte que esa carta salió y demostró lo que valía, demostró perfectamente lo que valía. Cuando también alguien perfectizó una carta, juega contra un oponente el cual yo tenía en mesa, se dicho, y perfectizó una carta. Y luego intentó jugar el counter, que era un counter por lo que se ve. Y nada, pues se puso, uy, el típico comentario que dicen, uy, la ha cagado. Y hizo pum y concedió. Escape concede. Punto. Porque es que, nada, es que es difícil, muy difícil. Entre comillas no es difícil, pero es difícil predecir, es decir, hostias, tengo que acordarme de que no puedo castear alguna carta que no sea de mi mano. ¿Ok? Actualmente en estándar eso es una limitación muy chunga, tío, mucha limitación. Y por eso hay gente que básicamente no se acuerda, a lo mejor, yo que sé, intenta castear el cementerio o cualquier cosita, que previamente ha descartado, o yo que sé, por poner un ejemplo, eso, con el Lurrus. Y no pueden al darse cuenta de que está el Magistrado de Drani en mesa. De hecho, una mano muy buena, he quitado, obviamente he bajado la calidad, ya me entendí lo que suelo hacer, ¿no? Que bajo la calidad para que por lo menos vaya bien el gameplay, no que me pase como me pasó ayer. Y esta mano es bastante buena, esta mano tiene mis aprobados. También bonito el de esto. Estoy asado de calor. De hecho tengo el ventilador aquí. Bueno, a mi derecha, a vuestra izquierda. Y es que estoy asadito, tío, estoy asadísimo, madre mía. Una de dos, o no pongo ventilador o me aso los huevos. Cualquiera de ellas. A ver, Tierra Boros. Puede ser Winota. Winota sí es un mal pairing. Winota sí, bueno, entre comillas, ¿no? Entre muchas comillas. Pero sí que es un mal pairing por el tema de que, por ejemplo, tener en cuenta de que no castear los hechizos, lo que hace ponerlo directamente en mesa. Así que creo yo que por eso sería un mal pairing para ese mazo, la verdad.
Obviamente no es que tú digas, wow, el mal pairing increíble. Pero sí que es cierto que se nota un poquito. Se nota un poquito, la verdad. De todas formas, bueno, jugamos contra un mazo que lleva una tierra Boros. No tiene por qué ser Winota. Pero, oye, puede ser, puede ser. Salvador altruista, puede ser Boros agro también. Yo creo que Boros agro. En mi opinión, ¿eh? Yo creo que es Boros agro, la verdad. Porque no sé, los bichos esos suelen ser de eso, de típica mono white, típica Boros agro. Y pues no típico de Winota. A ver, voy a poner a cargar un momentito de esto. Ah, sí, sí, lo tengo cargando. ¿Para qué se va a quitar? Sí. Ok. Pues nada, aquí voy a pegar. Al fin y al cabo me gusta radiar. Si me cargo algún bicho del suyo, me viene bien. Al fin y al cabo. Yo que sé que si intenta jugar, por ejemplo, hace gigante. Intenta jugar la aventura, no va a poder porque tengo en mesa el magistrado. Si intenta profetizar cualquier cosa y luego intenta castearla, tampoco va a poder por lo mismo. Así que yo creo que estoy en una posición bastante ventajosa, entre comillas, ¿no? La única pega que veo que me falta es tener un mana más. Con un mana más creo yo que puedo tirar para adelante. Sin embargo, sí que es cierto que estoy un poquito jodido. La verdad, estoy un poquito bastante tocadito. A ver, 3 cartas en mano. No me seas... fantasma de las ruinas. Ok. Bueno, pues me exilio el magistrado. Hace bien, vaya, hace bien. Pega de todos, ahí está, 18. No está mal, de esta forma no es un mal pairing, es un 50-50 más o menos, porque Boros Agro no es un mazo que suele castear muchas cosas así, como me intento explicar, pero no puedo, ¿ok? No es un mazo que castea un montón de cosas que no sean de la mano, o que, yo qué sé, que no tengan nada que hacer de la mano en general, sino que básicamente, como mazo este, es una muy white agro, que puede incluso llevar también el magistrado de Drani, al fin y al cabo. Yo creo que sí, que su mazo también lo llevará. Por 4 puede ser Winota, quizás Fantasma de Ruinas, ok. Mejor. Vale. Sí que es cierto que me había pillado una tierra. Una tierra, y esa tierra se nota un montón. 4, voy a 14, 14, 14, 21 en este caso. No, claro, obviamente. Ventaja de nosotros, que le queda una carta en mano. Si conseguimos enderezar la partida, como suele decir, si conseguimos enderezar la partida, puede que ganemos. Sin embargo, que yo con estos robos no puedo, la verdad. Llego al espíritu del clarín. Siguiente turno, pues bueno, juego la lanza sombría más Úchero de Fanning, o depende de lo que robe. Y bueno, pues por lo menos por ahí puedo tirar para adelante. Profesora... no, profesora Onyx no. Profesora de magistrado es esto, ¿no? De simbología, ok. Sí que es cierto que lo que no me gusta aquí es que él lleva rojo. ¿Por qué? Porque puede tener perfectamente filosofía. Y eso sí es una putada muy grande. La verdad. A ver qué es lo que hace. ¿Qué pilla con aprender? ¿Qué lección pilla? A nosotros bastante buena suerte, que nos hayamos quedado pillado en tierras, la verdad. No suele ser lo normal del mazo. Pero bueno, ha pasado. Y aparte tiene una carta en mano que no conozco, que puede ser perfectamente eso, puede ser filosofía perfectamente. Ahora sí pega. Si pega, no, yo sé cómo bloquear ahora mismo. Sé cómo bloquear, ¿ok? Si pega y tiene filosofía, la hemos cagado completamente. Si no tiene, creo que es un buen bloco, la verdad. ¿Bloqueo aquí o aquí? A ver, aquí, El Salvador. No, El Salvador no. Si robo tierra, quiero exiliar. Aquí, a la salida. Y debo bloquear. Si quiere tradear, por mi perfecto. De hecho, me llevo bastantes bichos por delante. Que tienen un valor de por sí. Pica la nariz. Tiene un valor de por sí. Y si no, mejor sacrificar al Seide para, ya me entendéis, típico hacer destructible, pues bueno, sacrifico yo. O en general puedo dejar vivo, vaya. No tiene mucha importancia. Ok, sacrifica a Salvador para hacer indestructible. Yo aquí lo que estoy pensando es sacrificar mi Salvador para básicamente hacer indestructible mi espíritu del clarín. Joder, es que, claro, tendría para darle protección contra blanco. No sé qué hacer, ¿eh? Se va a resolver. Voy a confiar en que voy a robar la tierra, por lo menos. Pasa el daño.
Voy a 12. En general, todos los protectores, entre comillas, ¿no? Se los he quitado en medio. Y por favor, robar tierra. Es lo único que pido, tío. No es tan difícil, pero vaya, es súper difícil. Es súper complicado por lo que estoy viendo. Robar una tierra que no era tan complicada, pero bueno. ¿Tiene prisa? No. Lurus. Madre mía, tío. Yo no entiendo qué sucede. Yo no entiendo qué sucede, la verdad. Lanza sombría. Por aquí. Y voy a jugar un Shore de Fallen. Al fin y al cabo, ¿qué más tengo que hacer? Por lo menos ya tengo que, si no roba ningún bicho que pueda ser indestructible o va a darle protección contra algún color. Yo, tío. Cabrón, pero no tienes mano, tío. ¿Cómo roba mi oponente? Madre mía. No, en serio. Telita, ¿eh? Telita. Son 9. Voy a 3 jodidas vidas. ¿9 son? Sí, son 9. Voy a 3 vidas. Ok. Ahora me va a dar la tierra. Ahora me va a dar la tierra, tío. Tiene cojones, ¿eh? Pues nada, yo creo que me muero. Le quito un bicho atacante de en medio. Y pues me sigue entrando el resto, al fin y al cabo. No sé si equipar algo, yo qué sé. Puedo hacer Lurus. Puedo hacer mata gigantes y equiparlo. Tampoco te digas wow, pero oye. A ver, si juego Lurus puedo bloquear a un bicho. En general va a ser a este, ¿no? Creo yo. Me pasan 8. 8 me gano 3 y ya 6. Joder, no. Voy a jugar esto a ver si, yo qué sé, si se confunde y no pega. Si se le va la olla y no pega. Y le exiliar esto y le da turno. Como un 2-2. Que mucha putada, tío. Porque es que, al fin y al cabo, joder. Si hubiera tenido semana 45 turnos antes, podría haber remontado la partida perfectamente. Mi oponente no ha metido presión para nada. No ha hecho nada, literalmente. Así, nada, te voy a con todo, voy a tomar por culo. Qué rabia, tío. Qué puta rabia. Es que pasen partidas así. Yo cuando tengo la culpa la admito, ¿ok? Cuando tengo la culpa la admito perfectamente, pero aquí, vaya, netismo de culpa. Literalmente nota. No he robado, madre mía, aparte de estar cerqueado como un cabrón, yo. Es que la tercera tierra no la he robado. Bueno, pues en la partida. Nada, pasa palabra, tampoco me importa mucho. No hemos quedado ahí a la tercera tierra. ¿Has visto la tercera tierra? La tercera tierra lo habéis visto. Hacía. En 45 turnos, no, pero hombre. 3 turnos o 4. 4 turnos antes hacía Skate Clip. Apparition le exiliaba, por ejemplo, a la otra Skate Clip, me ponía un 2-2 yo. Hacía Reirane y ya tenía un 2-3 que voy a bloquear perfectamente. Y a partir de ahí, Lurus, el Loop, con las cositas del cementerio. Y bueno, había telas como pueda, a ver si me podía matar siquiera. Pero bueno. Pues ha salido rana, la verdad. Ha salido rana. Vale. Me hay que dar la mano. No está mal, la verdad. Tenemos aparte una curva muy buena. Y pues no es como la otra mano, que al fin y al cabo tenemos cositas que podemos jugar. Bueno, Salvador por aquí, Salvador altruista. Yo lo digo, ayer el mazo este era una puta pisonadora. O sea, yo lo probé. Y bueno, pues ganó. La primera partida fue, recuerdo, contra Temur Adventure, que jugaba Aventura obviamente. Y bueno, pues básicamente lo dejamos al pobre hecho mierda. Por decir, lo dejamos hecho mierdísima. Porque, bueno, la aventura casteaba la forma de aventura y luego no podía castear la carta. O cosas con profetizar, tampoco podía castearlas. Nada, por lo menos yo le hice polvo, la verdad. Filo consagrado por aquí. Y aparte, también jugamos contra Dimmy Rogues y con... Eso sí, por suerte. Contra Dimmy Rogues sí me salieron muchos salvadores y muchos filos consagrados, ¿ok? Aparte, con el Lurus no lo pude usar. Al fin y al cabo fue como en Ataxes. Le jodimos básicamente casi todo lo que podía hacer. Así que, bueno, pues no tuvo más remedio que conceder. Porque es que básicamente mis bichos se podían hacer indestructibles. Podía convertir mis bichos en indestructibles con el Salvador. Tenían dañar primero. Bueno, uno de ellos tenía dañar primero, +2/+2 con la maza. Y nada, era de locos, Alinearse de los bolsillos. Ok, jugamos contra la Yeskai esta nueva, ¿no? Yeskai, ¿cómo se llama la mierda esta, tío? El mazo este nuevo. Es que se llama Yeskai algo... No es la Yeskai de dragón, es la Yeskai Midrange. Bueno, Prismite Midrange. Pero es nueva, el nuevo mazo. Y es decir, consagrado. Por si acaso tiene alguna ira, por lo menos los bichos son indestructibles, ¿no? Van 4 para la boca. Se va a 17 por ahora. Si un 17 más 7 se va a 10. En 2 turnos más creo que puedo tener letal. Si me lo monto bien, en 2 turnos puede que tenga letal, la verdad. Y teniendo encima bichos indestructibles.
Lo que sí que me jode ahora mismo es un Extinction Event, sin embargo, bueno, pues no va a ser el caso. Devuelve coma. Uf. Ok, coma sí que es cierto que es un problema bastante gordo. Nunca me lo he dicho, claro, bastante gordo. A ver qué devuelve, si me devuelve coma. No devuelve coma. Devuelve el Perumachu este, ¿no? Creo que hacía casteaba un Instant Sorcery del cementerio. Vale, ahora sí devuelve coma. No puedo bloquear. Un 3-3 en mi turno. A ver, puedo castear Lurus de la misma forma. O incluso, yo que sé, esto para exiliar el token. No tengo mucha idea de qué jugar, la verdad. Voy a jugar Lurus. Al fin y al cabo, bueno, pues está ahí, ¿no? Como quien dice. Y al menos si pega sí que es cierto que al que va para arriba no puedo bloquear, pero a coma sí. ¿Qué tiene el cementerio más aparte de eso? No, no tiene más bichos, no tiene más bichos. Atacar con todo no. No quiero atacar, no quiero pegar. No quiero pegar. Gracias. Ok. O por lo menos bloquear con Lurus, también puedo. O sea, ahí puedo hacer, yo que sé, block con el Lurus a cualquier bicho. A coma, por ejemplo, gano 3 vidas. Y bueno, pues con eso altruista lo sacrifico y empiezo a hacer el loop, el típico loop. Vaya, que suelo hacer yo. Que me da al botín. Vaya mazos que no han tocado, ¿eh? Vaya mazos que nos han tocado, la verdad. A ver, sacrifica, tapea un bicho, ¿cuál vas a tapear? Ah, no, se hace indestructible, ok. Se hace indestructible, seguramente voy a pegar entonces, ¿no? Vamos contra el mazo de combo, pero vaya, madre mía, mazo de combo como ha salido, ¿eh? Mira que no suele salir bien el mazo este, pero vaya. Ha salido de puta madre. En esta partida. Ya lo he dicho, si él pega, bloqueo con Lurus, obviamente me gano viritas, que nunca sale más. Madre mía. 2 daños a todo. Sacrifico. A ver. Descarto. Lo malo de esto es que exilia, ¿ok? No sé, creo que no exilia obviamente El Salvador, pero lo malo sí que es cierto que exilia. Eso ahí. ¿Esto arrolla, mi pregunta? Vuela, vigilancia, pisa. No arrolla, no arrolla. Puede que tenga una pequeña oportunidad contra ese mazo, ¿eh? Poca prueba que puede que tenga una oportunidad. Ok, pega. Vale. Ahora ya gasté. Dictado de Sapientu, no sé lo que hace, de verdad. No sé lo que hace. Al menos el command este no sé lo que hace, que es el nuevo, no tengo ni puta idea. Siendo sincero, dice: crea una ficha de criatura roja 1-2 y luego sacrifican permanente crea una ficha de tesoro, creo que hay, algo así. No tengo ni idea, ¿eh? La última no la he podido leer bien. Ok, sacrifica el propio 3-2. Ah, bueno, roba dos cartas. Ok. Pues mira, paso un poquito, voy a bloquear. Mi Lurus indestructible. Lo bueno de esto, por lo menos, aunque él pueda poner un montón de tokens, sí que es cierto. A ver, me puede pasar por encima. Obviamente, pero yo por lo menos voy ganando velitas, voy poniendo bloques, que oye, quieras o no, es lo que hace falta contra coma. La verdad. Mi turno, a ver qué robo. Se resuelve. Otro filo consagrado, me parece bien. Sin embargo, voy a hacer espíritu del clarín. Espíritu del clarín más, obviamente, salvado altruista. Me pongo un token de por sí. Y nada, pues Bairel. Vale, token, voy a taparme 3 bichos. En este caso puede ser, bueno, yo tengo demasiados bichos. Yo no creo que este turno me mate. Puede ser, obviamente, pero que yo no creo que este turno me mate, la verdad. Creo, claro. No, son 3
tapeos. Puede tapearme el espíritu. Obviamente yo lo veo bien, ¿no? Lo veo una jugada útil. Dice 2 daños a cualquier objetivo y crea una ficha de tesoro, ¿no? No, jugar objetivo, roba 2 cartas, descarta 2 cartas. Ok. Uy. Uy, ¿por qué? Mi pregunta. A ver, sacrifico. No tiene por qué haber hecho uy, yo que sé, a lo mejor se habrá equivocado. Y hay cartas de sobra. Por dequeo yo, bueno, lo matamos por dequeo, ¿eh? Ojo, poca broma, que estoy viendo lo que por dequeo se muere. Ojo, poca broma. Descarta 2 comas. A ver si pega. Vale. Al fin y al cabo no podemos hacer nada contra eso. Pasaré entonces 6 daños. Por arriba son 5. Si me tapea a los bichos a lo mejor son más. Bueno, depende por el tapé, claro, también. Tapea Lurrus, ok. Vale, va a tapear lo que se hace indestructible, seguramente. Por cierto, como tiene un contador de qué. Ah, vale, no sí, tiene un contador encima, pero no sé el qué. Ah, de vínculo vital. Será por el que devolvió. Será por la carta hasta que devuelve el cementerio. Será por eso, básicamente. Castear del cementerio una carta. Ah, bueno, es letal, ¿no? Creo yo. Juega de nuevo el dictado. Nada, se carga el bicho y a tomar por culo. Nada, pues tuya. Bastante mala suerte, la verdad, teniendo en cuenta los resultados que me hice ayer. Con lo que estoy haciendo ahora no tienen ni punto de comparación. O sea, no tienen ni punto de comparación. En terapia partida, que hemos salido fatal. Y esta partida, ¿qué? No que haya salido yo mal, ni tampoco ha estado la partida mal. Sin embargo, el oponente ha salido súper fuerte. Pues, bueno, pues así estamos bien, la verdad. La primera partida no la cuento por lo mismo, porque es que literalmente pillarse tierra todo el mundo puede quedar pillado. Y si robaba la tercera tierra antes, perfectamente la partida la había ganado. Le había pasado por encima al oponente. Así que bueno, tampoco comentar la primera partida. Esta sí, esta yo veo una partida justa, que oye, ha estado bien, al fin y al cabo me ha combado rápido y punto. Pero bueno, vamos a jugar un par de partidas más, y una partida más, un par de partidas más, y a ver qué tal, a ver si el mazo quiere hacer sus frutos, porque vaya, yo lo digo, el mazo perfectamente puede llevar el mítico con él, le faltarían 4 cartas que son las que dan Double Strike a bichos que peguen. Sin embargo, el Magistrado de Veterani no es una carta que yo quiera llevar, es que es una carta que se está jugando por lo mismo. Y que, no, poca tontería, aunque no lo veáis ahora mismo en este vídeo, el Magistrado de Veterani es la carta que al fin y al cabo revienta casi todos los mazos de estándar. Por lo mismo, el tema de castear cosas que no están en tu mano. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Lo voy a hacer por solo por eso. Espíritu de Clarín. Pongamos que juego Espíritu de Clarín. Obviamente tiene que rampear, tiene que hacer Dark Ritual para dar Ritual o yo que sé, cualquier otra cosa. O el canto, o así. Sacrifica, exilia mono. Yo digo que en tercer turno tiene que exiliar. Mejor que mejor. Sigue haciendo daño, perfecto. Sigue acumulando y aventuras. A mí me gusta. Jugamos contra Blue Adventure. Perfecto. La única putada es que no me robo la tierra. Pero bueno. Magistrado de Drani. Vale. Ahora intenta castear las aventuras. Guapo. A ver si puedes. A ver si puedes. Hidrofloral. Esa que pillan tierras. No. Vamos contra Naya Adventure. Yo no sé qué me pasa a mí con la tierra, pero yo tengo un problema con la tierra, lo digo en serio. Sigo sin robar la otra tierra. Sigo sin robar las tierras que me faltan. Igual esto y me va a pegar. Por ejemplo, el enfrentamiento de los Skulls, que esa carta, ese mazo sí que suele jugar con esa carta, ¿ok? Que por 4 enfrentamiento de los Skulls, que puedes tirar 4 cartas, puedes jugarla durante los turnos. Tampoco podría castearlas, ¿ok? Vale, aquí no mira la mano, al fin y al cabo me da un poquito igual, porque bueno, igual tampoco, pero ya me entendéis, si no puedo hacer otra cosa voy a tener que aguantarme, ¿no? Lo dicho, los enfrentamientos de los Skulls también los jode esta carta, porque no están en su mano, esas cartas exiliadas. Nada, es un bicharraco, de verdad, un bicharraco. Ok, me exilia la maza. Y vale. Juega tierra. Ahora mismo 2 tierras, ¿no? Vale, perfecto, joder, perfecto, la tierra. Pues mira. El único miedo que tengo es que tenga a lo mejor... Ah, bueno, está mana verde, verdad. No tengo nada que temer.
Pues mira, lo juego, le exilio el Spellbinder. Tenía miedo de que tuviera mejor mana rojo, casteara un Stomp de la mano y me fuera a tomar por culo. Sin embargo, sí que es cierto que, bueno, pues no es el caso. Voy a dar con todo, si quiere bloquear aquí que bloquee, que me da un poquito igual, descarto otro y punto. Ahí está. Por lo menos ya me lo estoy quitando de encima. Los bichitos, esos blockers. Y es que es cierto, el siguiente turno, en cuanto pegues, ya es una fuerte hostia. Ya es una hostia bastante fuerte. A ver, 4 cartas en la mano de mi oponente. Puede ser que tenga alguna inutilizada. No lo sé todavía, pero puede ser que tenga alguna. Aquí Espíritu de Clarín, pues con eso pone token, está bien. Por ejemplo, esto de aquí, el Giganza, tampoco puedes jugarlo. O sea, no lo, perdón, sí puedes jugarlo. Ok, los Companions. Con la regla nueva sí, con la anterior no. Ok, esto creo que también puede ser en respuesta al Magistrado, ¿no? Yo creo que el Magistrado se hizo contra los Companions. Sin embargo, ha acabado pues haciendo frente a todo el meta, básicamente. Pero yo creo que se hizo contra Companions. Tampoco voy de seguro, pero creo que se hizo contra Companions, la verdad. Por el tema de que lo mismo, es de Ikoria, los Companions son de Ikoria. Puede que estuviera hecho para las primeras reglas, que es cuando puedes castear al Companion directamente desde fuera del juego. O sea, desde tu cementerio. Puede, claro, puede. Voy a pegar con todo. Tiene como que bloquee como pueda. Ok, doble bloque ahí. Y bloqueando normal ahí. Pues mira, sí. Sacrifico. Indestructible. ¿Qué quiere que te digan, verdad? A descartar para el bicho, no sé qué tiene más valor en la mano. Ahora mismo el mata gigantes. Hombre, él, si tiene a lo mejor en la mano alguna aventura, sí que es cierto que sin castear aventura puedes jugar al bicho normal. Voy a dejarlo así, voy a dejar que se resuelva así. De todos modos, no le barro la mesa completamente, pero sí que es cierto que varios bichos se me los llevo por delante. Siempre está bien. Ya ver qué es lo que hace él. Spellbinder de nuevo. Vale. Sigue siguiendo cosas. Un poco putada, teniendo en cuenta que bueno, pues podría haber casteado esto la maza. Y no, pues así meter hostias con la maza. Sin embargo, bueno, pues no hemos robado más tierra y no la ha exiliado. ¿Qué hago ahora, tío? Vale, nada, Lurrus normal, No tengo tampoco que tener prisa. Lurrus y para adelante. Al fin y al cabo no puedo castear nada en mi cementerio. No tengo lo mismo maná. Enfrentamiento. Bueno, pues literalmente va a ser para ponerle contadores. Para poner contadores a bichos. Para otra cosa no lo vas a poder usar. Él también juega con el magistrado. Ok. Él también juega con el magistrado importante. Y pues sigue sin poder castear ninguna carta. Concede, tío. Joder, pero madre mía. Madre mía. Se habrá dado cuenta ahora. Se habrá dado cuenta ahora mismo. Que no puede castear ninguna carta con el magistrado. Es que son detallitos tan tontos como cualquier cosa que se hace normal con mazo de estándar. Típico, yo qué sé. Pues poner una cosita. Se veía venir. Lo profetizo para castearlo luego por menos mana. Ok, no puedes hacerlo, teniendo el mesa magistrado. Lo del multiverso tampoco puedes hacerlo. Yo qué sé, eso, los ultimátum tampoco puedes hacerlo. Bueno, ultimátum que se juega, que no puedes hacerlo tampoco. Nada, de locos. Una carta que al fin y al cabo no es que haya sido infravalorada en su momento, sino que el metajuego no estaba como para usarla. Sin embargo, ahora mismo el metajuego está lleno de cosas que literalmente se juegan sin necesidad de que estén en tu mano, que por ejemplo lo que suele dar ventaja en algunos mazos, y eso es lo que acaba jodiendo esa carta. El Magistrado de Drani, cosas de eso como profetizar, escapar, cartas con Lurrus, cartas con el enfrentamiento, cartas con aventuras, es que es loquísimo. Tú te pones a contarlo, de verdad, te pones a echar un ojo y te vas a quedar flipado o flipada con las cosas que hay ahora mismo en estándar, que se castean sin necesidad de que estén en tu mano y que esta carta las jode. Pero bueno, básicamente eso, las dos primeras partidas han sido un poquito así sin embargo luego se ha visto el mazo que, oye, ha florecido, se ve la potencia del bicho. Y el de la última partida hemos jodido al oponente a saco, literalmente a saco, le hemos quitado a lo mejor, yo que sé, entre el enfrentamiento que le exige 4 cartas y entre las 2 cartas de aventura que ha jugado, 6 cartas por ahí. Sin necesidad de hacer nada, con un 1-3 por 2. ¿Qué más quieres? Pero bueno, básicamente hasta aquí el vídeo, dale mucho más al canal y bueno, eso, al vídeo en general, suscríbete. Y bueno, en la descripción tendréis el mazo, por si queréis copiarlo y jugarlo vosotros. Y sí, ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.